Hola, hola compañeras de pedagogía, pues ya estamos aquí en la segunda sesión, la segunda clase de lo que viene siendo nuestra nueva materia del Sistema Educativo Nacional. Y hemos visualizado en la primera clase que la educación, como todo fenómeno, actividad o profesión, pues no está sujeta ni al capricho ni a la actividad de los elementos o las partes que intervienen en dicho proceso, desde lo que es la autoridad, pasando por los directivos, maestros, hasta llegar a lo que es el alumno y los padres de familia. Todos sin excepción, y para evitar problemas y evitar conflictos, y tal como lo preveía o lo suponía o lo visualizaba el señor Amos Comenio, la educación está regulada, está regida por lo que viene siendo una serie de normatividades, una serie de políticas que ya están previamente establecidas, a lo cual la autoridad debe de sujetarse, a lo cual la autoridad y demás elementos o factores humanos que intervienen en la educación deben de cumplir y deben de llevar a cabo. Concretamente el artículo tercero constitucional, concretamente la Ley General de Educación y la Ley Orgánica de Administración Pública Federal en lo concerniente, en lo relativo a las facultades y atribuciones propias que tiene en este caso la máxima autoridad en materia educativa, que es la SEP, es decir, la Secretaría de Educación Pública. Hemos visualizado, por tanto, que esto que es educación o proceso de enseñanza-aprendizaje, pues está regulado, está regido por lo que viene siendo este tipo de normatividad o de marco legal, junto con las diversas autoridades. Que aunque el artículo tercero establece los principios o postulados, y por muy amplio que es, porque de hecho es muy amplio, es muy completo, resulta insuficiente detallar, precisar, pormenorizar los aspectos o los puntos claves o los puntos específicos. Entonces, a este artículo viene una ley reglamentaria. Y esa se establece la ley de educación. Un ejemplo más para que nos quede más preciso. El artículo 123 de la propia Constitución establece los principios que rigen la relación obrero-patrón. La establece los principios que habrán de regular las relaciones entre los patrones y los trabajadores. ¿Sí? Es un artículo también muy, pero muy extenso, tan es así que habla del apartado A y del apartado B. El apartado A que reglamenta las relaciones entre el patrón y el trabajador dentro de las empresas privadas. Y apartado B, las relaciones entre el gobierno como patrón y sus trabajadores y sus empleados. Y por tanto está la famosa burocracia o la ley federal burocrática. De estos dos, de este artículo, artículo 103, apartado A y apartado B, aunque es muy amplio, aunque es muy completo, tiene principios vastos, no es suficiente para detallar y precisar los desgloses. Entonces, a este artículo nos viene la Ley General de Educación y la Ley Federal Burocrática, donde detalla y precisa esos principios, esos postulados. Es así como se manejan las leyes, pero son temas que le dejo para ampliar, para desglosar a otras materias que seguramente llevarás, como son política educativa o como son legislación educativa, que están íntimamente vinculadas con esta materia que es sistema educativo nacional. Porque estamos viendo que la educación no solamente estar regulada por la ley por sus autoridades, sino que llevar un orden, llevar una organización, una estructura que permita, por tanto, compaginar, embonar la educación en todos sus elementos a través de todas las partes que intervienen en él, y como dijo Convenio, así como el maestro controla a los alumnos, de igual manera los directivos deben controlar al maestro. Y así como los directivos controlan al maestro, los supervisores o las autoridades deben supervisar a lo que vienen siendo los directivos. El tema educativo nacional, por tanto, lo estamos visualizando, estamos percibiendo, en donde se establece el conjunto de instituciones, de grados, de niveles, que permiten establecer un orden dentro de la educación. Pero antes de entrar de lleno a lo que es propiamente el sistema educativo nacional, hablemos un poquito de historia, hablemos un poquito de sus orígenes, aunque a lo mejor a muchos de ustedes pues no les gusta lo que viene siendo la historia. Y es justamente esta segunda clase que vamos a hablar sobre el origen y la evolución del sistema educativo nacional antes de precisarlo y de desglosarlo con más detalle, con más... Sistema educativo nacional origen. El sistema educativo mexicano surge en 1857 justamente por la primera constitución, según la segunda constitución que lleva nuestro país,
la Constitución de 1857. Y el manejo de cada educación, el manejo de la educación es responsabilidad de cada estado, haciendo énfasis en la cuestión política. Los diputados que la redactaron y votaron fueron los liberales, la cual fue jurada el 5 de febrero de 1857. En ella se logró establecer la federación como forma de gobierno y se vino a aceptar sin limitación la tolerancia de cultos, suprimiendo la religión de Estado, tocante los derechos del hombre, reconoció la libertad de pensar y escribir, la libertad de trabajo y enseñanza. Más tarde, en 1867, se elaboró la Ley Orgánica de Instrucción Pública. ¿Qué quiere decir todo esto? Que fue hasta el año de 1857, con motivo de la segunda constitución que tuvimos. La primera fue la de 1824, la segunda la de 1857 y la actual y última la de 1917, donde se establece que la educación es responsabilidad de cada uno de los estados. ¿Sí? Se mantiene que cada estado asume su propia responsabilidad. Pero recordemos que en la acción de 1857 se establece la famosa federación, es decir, México adopta como forma de gobierno ser una república como a la fecha democrática, ¿sí? Y federal. ¿Qué significa federal? Pues que externamente somos un solo país, Estados Unidos mexicanos o simplemente México, pero que internamente estamos divididos hoy actualmente en 32 entidades federativas, conocidas como 31 estados más un distrito federal. Para evitar esta situación de 31 estados más un distrito federal, hoy hablamos de 32 entidades federativas, donde se incluye ya no el distrito federal, sino la Ciudad de México, la CDMX. ¿Quién obtiene el rango? ¿Quién obtiene el carácter de Estado, o mejor dicho, de entidad federativa, al contar con órganos propios y autónomos como son el jefe de gobierno y como son la famosa cuestión del poder legislativo local o estatal, lo que viene siendo el representante de el pueblo a través del poder legislativo estatal, o hecho, de la Ciudad de México? De igual manera, se estableció, compañeros, algo que vino a romper con todo lo que desde la época se venía manejando: la injerencia de la Iglesia dentro de lo que viene siendo la vida y la política diaria de nuestro país, sobre todo en materia educativa. Recordemos que desde la época colonial la educación estuvo en manos de la Iglesia y que los maestros eran los sacerdotes y que la enseñanza que se daba era una educación doctrinaria, una educación sujeta a los dogmas religiosos propios de lo que viene siendo la religión. Pero recordemos que antes de la Constitución de 1857 y con motivo de su acción por los liberales, entre otros, lo sabemos tú y yo, Melchor Ocampo, igual Benito Juárez y otra gran playa de liberales, se pide esta segunda constitución. Pero junto o de forma paralela a esta constitución se encuentran las famosas leyes de reforma, que aunque hablamos de un conjunto de leyes, en realidad son varias leyes: la ley Iglesias, la ley Lerdo, la ley Juárez y otras leyes más, que en esencia vieron a separar, vieron a dar la separación entre Iglesia y el Estado. Y se ha criticado mucho a Benito Juárez de ser un ateo, de ser una persona no creyente, al revés. Más bien, Benito Juárez vino a establecer el principio que Jesús desde años atrás había establecido: dad al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Es decir, Benito Juárez vino a cumplir fielmente la palabra de Dios. Ni tu iglesia te metas en los asuntos de la tierra, ni yo me voy a meter en los asuntos del cielo. Tu iglesia, encárgate de los asuntos del cielo, del alma, de Dios. Y a mí, déjame los problemas terrenales, los problemas y la conflictiva social y la conflictiva política. De esa manera, como puedes ver, durante mucho tiempo la Iglesia mantuvo esa superioridad no solamente en la educación, sino en todos los ámbitos.
Benito Juárez, la Constitución del 57, vienen a establecer esa separación, vienen a permitir la tolerancia de cultos. En la Constitución de 1824 se estableció que la religión oficial de México era el catolicismo. Durante mucho tiempo se mantuvo esa idea, incluso en la Constitución de 1824, que la religión oficial en México era la católica. Y si nos vamos a la época colonial de 1521 a 1821, era un tantito peor. Porque con el famoso establecimiento del Tribunal del Santo Oficio, solamente todo aquel que no creyera en la creencia católica, en la creencia cristiana, será condenado a la hoguera, a ser y muerto a través de las llamas del fuego vivo. Porque se le juzgaba que era un apóstata, que era un hereje, que era una persona atea, inclusive diabólica, que tenía pacto con el diablo y que por tanto renegaba de Dios. Benito Juárez y esta constitución y la ley de reforma vienen a romper ese status quo, esa situación de manejar iglesia y Estado conjuntos. Y como te lo he dicho, más que juzgar a Benito Juárez de un ateo, de un irreverente, de un pérjuro en contra de la religión, vino a cumplir justamente esa doctrina o ese principio que dio Jesús en vida. Dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Mientras yo Estado me encargo de los asuntos y problemas terrenales, políticos, económicos, sociales, tu iglesia únicamente encárgate de los asuntos espirituales, místicos, de Dios, del alma, del espíritu, etcétera, etcétera. En la Constitución del 57 se permite la tolerancia de cultos, es decir, se permite que las personas sean libres de pensar. Se suprime la religión de Estado, en donde ya no es de forma categórica y de manera clara que la religión oficial en México es el catolicismo, el cristianismo. Se permite que otras personas puedan tener diferente religión, pueden tener diferente forma de pensar. Se reconoce además los derechos del hombre, lo que conocemos como los derechos humanos, pero paso como las llamadas garantías individuales. Se reconoce la libertad de pensar y de escribir, la libertad de trabajo y la libertad de enseñanza. ¿Por qué? Porque reitero, hasta antes de estas fechas o hasta estas fechas, la religión imponía sus dogmas, sus creencias religiosas, la religión imponía lo que viene siendo su conocimiento. Un conocimiento no científico, un conocimiento no basado en la ciencia, sino en la religión. Recordemos que Benito Juárez, con este tipo de ideas, estableció el positivismo en México. Y el positivismo, recordemos, ya lo vimos en filosofía de educación, es una corriente filosófica que únicamente se basa en la ciencia, que únicamente toma como referencia los progresos y avances del método científico y que por tanto elimina todo conocimiento que no se basa en la ciencia, que no se basa en los experimentos o en lo que la ciencia está aprobando. Y el positivismo se consagra en nuestro país como una oposición al que siendo la famosa educación religiosa. Porque el positivismo a la postre va a dar lugar al famoso laicismo, es decir, la educación basada en la ciencia y completamente alejada de toda creencia o dogma religioso. Más tarde, en 1867, se elabora la Ley Orgánica de Instrucción Pública. Es decir, aunque la Constitución establece los principios generales de la educación, resulta insuficiente para pormenorizar, para detallar, para desglosar lo que son esos principios y esos postulados. Lo que podríamos decir que viene siendo esta ley, la Ley de Orgánica de Instrucción Pública, a lo que conocemos como la Ley General de Educación, el antecedente de la llamada Ley General de Educación. Pero esto se empieza a dar desde 1860. Viene la Constitución de 1917, que es la tercera constitución. Ojo, reitero, México solo ha tenido 3 constituciones.
La primera de 1824, la segunda que hemos desglosado a grosso modo, la de 1857, y la tercera, que es la actual, la última y la vigente de 1917. En 1917 se promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo artículo tercero, entre otros muchos principios y postulados que establece dicho artículo, se establece la libertad de cátedra. Esto va a dar motivo a que en la Ley Orgánica de Instrucción Pública en el Distrito Federal se establece la enseñanza y se declara gratuita y obligatoria la educación elemental, lo que hoy conocemos como educación básica. En aquel tiempo no se llamaba educación básica, se llamaba educación elemental. La misma ley organiza las bases de la educación secundaria. Se funda la Escuela para Señoritas, la Escuela Nacional Preparatoria y se reglamenta la enseñanza superior. Es decir, se va poniendo orden, se va dando estructura, se va dando organización a todo lo que implica la educación en nuestro país, a todo el sistema vinculado, relacionado con lo que viene siendo la educación, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Poco a poco, como decían coloquialmente las abuelas, pian, pian, pianito, se va avanzando en lo que es la organización, la estructuración, el ordenamiento de la educación a nivel nacional, lo cual no es fácil, lo cual no es cosa sencillita. Manejar la educación a nivel nacional implica establecer un sistema educativo nacional, donde todos aprendan de todo, donde todos tengan el mismo tipo de mensaje, el mismo tipo de conocimiento, ya dependiendo del alumno sobre su aprovechamiento. Pero en esencia es que todos los niños, es que todos los pubertos y los adolescentes en su educación básica, primaria y secundaria y preescolar se dejen regir por lo que establecen los planes y programas de estudio que la SEP expide, autoriza y obliga a que a nivel nacional se puedan cumplir y que por tanto no haya un atraso o un retroceso, donde, como te dije en la clase anterior, los estados del norte tienen mayor progreso, los estados del sur están menos desarrollados. La idea es que todos puedan estar al mismo compás, al mismo ritmo, entonces por tanto puedan funcionar. La tercera, actual y última constitución es la de 1917. 1917 se promulgó la actual, última y vigente Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, cuyo artículo tercero, dentro de los muchos principios que establecía o que estableció, establece la libertad de cátedra. De forma paralela, en la Ley Orgánica de Instrucción Pública en el Distrito Federal se establece la enseñanza y se declara gratuita y obligatoria. Se establece también la educación elemental, lo que hoy conocemos como educación básica. Pero como irás viendo, irás aprendiendo, muchos conceptos van evolucionando, van cambiando. Se llama educación básica o se llama educación elemental. La misma ley organiza las bases de la educación secundaria. Aquí se funda la Escuela para Señoritas, la Escuela Nacional Preparatoria y además se reglamenta la enseñanza superior. Es decir, se empieza a dar orden, organización, estructura al sistema educativo nacional, señalando los esos tipos de escuela o modalidades que existían, como la escuela para señoritas, la educación secundaria, la escuela nacional preparatoria y la enseñanza superior. Yo todavía viví parte de esos proyectos, insisto, porque todavía fui de los, bueno, en aquel tiempo niños, hoy ya estamos viejitos, donde escuelas primarias solamente para niños, ninguna niña, y escuelas primarias solamente para niñas, porque no era correcto, se decía que en aquel tiempo que niños y niñas compartieran cuando son de naturaleza diferente. Mi fenómeno me pasó en los años de mi secundaria. Cuando yo en la secundaria 121, puros niños, y la 120 que la tenemos contigua a una cuadra de distancia más o menos,
era de puras mujeres. ¿Sí? ¿Y por qué? Pues todavía en los años que estamos hablando, del 1117, se habla de la escuela para señores, para pura dama, estudiante para mujeres y nada de hombres. Porque no se veía bien con buenos ojos que hubieran las escuelas mixtas o salones mixtos integrados por niños, por niñas, por jóvenes y demás. Lo cual ahora pues, es historia, es tabú, es retroceso de lo que algunas veces fue nuestra sociedad y la forma en cómo se organizaba, la forma en cómo se estructuraba. Este sistema educativo mexicano es producto de la confluencia de dos corrientes de pensamiento. El liberalismo mexicano que se reafirma con la guerra y las leyes de reforma de 1859 y 1861 y que yo diría se consolida con la expedición de la Constitución del 57 y la Revolución Mexicana de 1917. Es decir, las bases del sistema educativo nacional en cuanto a su organización, en cuanto a su estructura, en cuanto a su ordenamiento, tienen como fundamento o como inspiración las leyes de reforma, el movimiento liberal o el famoso liberalismo mexicano que vino a acabar con los conservadores, con el centralismo, entre los que destacaban Antonio López de Santana, Agustín de Iturbide y muchos más que buscaban una monarquía, que buscaban inclusive seguir bajo la dependencia de España, bajo un virreinato, y que los liberales vinieron justamente a contraatacar esta situación y esas ideas de libertad de culto, como lo promulgó la Constitución del 57 y lo promulgó la 10 de Reforma, esa separación entre Iglesia y Estado, vienen a configurar aunadas a las ideas de la Revolución Mexicana, aunadas a las ideas de Villa, de Zapata, de Carranza y de Obregón, que juntas van a integrar y a conformar lo que viene siendo el sistema educativo nacional. Recordemos un poquito la Revolución Mexicana. Recordemos que antes de la Revolución Mexicana y la causa por la cual se dio este movimiento fue el porfiriato. La dictadura de Porfirio Díaz de 1876 a 1911. Si algo distinguió a Porfirio Díaz fue precisamente esa desigualdad que existía dentro de la sociedad, donde unos cuantos tenían todo, inversionistas nacionales, extranjeros, grandes industriales, grandes comerciantes, y el pueblo en pésimas condiciones de vida, el pueblo campesino, obreros en las peores condiciones de vida. Jornadas de 10, 12, 14 horas, semanas sin descanso continuo y salarios raquíticos para morirse de hambre. Y personas que si se enfermaban o si tuvieran algún accidente, el patrón no estaba obligado a darles ni un solo centavo. Y si el trabajador se moría, el patrón no estaba obligado a darle dinero a la familia, que para ese entonces no se veía bien que la mujer trabajara y que la mujer se dedicara de tiempo completo al esposo, a los hijos, a la casa y demás cuestiones. Esta misma política de Porfirio Díaz vino a dar un lastre en la educación, la gran cantidad de analfabetas que existía en nuestro país. Dice Francisco Larroyo que durante el porfiriato había 15 millones de mexicanos. Fíjate nada más cómo hemos crecido. En 1917 había 15 millones de mexicanos. Hoy somos más de 120 millones de mexicanos. Entonces ve cómo hemos crecido en un proceso de arriba de 100 años en que se llevó a cabo esta situación. Decía o dice el maestro Larroyo en su obra Educación en México que de 15 millones de mexicanos, 12 millones, 11 millones y tantos, vamos a cerrarlo, 12 millones eran analfabetas. Ve el nivel cultural que tenían los mexicanos durante el periodo. De 15 millones, 12 millones eran analfabetas, no sabían leer, no sabían escribir. De ahí la famosa frase de sus abuelos, eran tan burros, que no te conocían la O ni por lo redondo.
ni porque la O es un círculo, es algo redondo, ni por eso te conocían que esa era la letra o converso. Entonces, estos pensamientos tendientes a establecer una educación laica, gratuita y obligatoria para todos los mexicanos, y además es obligación y deber del Estado mexicano de la educación, empiezan a conformar lo que conocemos como el sistema educativo nacional. Le empiezan a dar estructura, origen, esencia, poder, facultad a lo que es el sistema educativo nacional. Otro cambio más. El 13 de diciembre de 1934, el artículo tercero constitucional se reforma por primera vez, estableciendo la educación socialista. De 1934 a 1940, Lázaro Cárdenas se convierte en el siguiente presidente de la República Mexicana, uno de los buenos presidentes de México que ha tenido, uno de los poquitos, de los escasos, de los casi muy poquitos presidentes buenos ha tenido nuestro país. Lázaro Cárdenas tuvo el atrevimiento de reformar por primera vez el artículo tercero, adicionándolo y diciendo que la educación en nuestro país es laica, es gratuita y es socialista. Que para el año en que se vivía era un tabú el socialismo, era un tabú el comunismo, era cosa satánica, objeto satánico. Y todo aquel que pregonaba el socialismo estaba destinado solamente a renegar de Dios, a aceptar al demonio y a aceptar tantas y tantísimas cosas. Recuerda que este pensamiento se mantuvo en el 68 y fue uno de los argumentos por los cuales se atacó a los estudiantes, por los cuales la Ciudad de México en aquel tiempo aceptó, o al menos no opuso resistencia ni reclamo alguno, sobre la matanza de estudiantes del 68. Pues en sus argumentos decía que esta juventud desenfrenada, desorientada, nos estaba llevando al comunismo, al socialismo, nos estaba llevando a lo que venía siendo el culto, el amor a lo diabólico y la negación de Dios y de todo esto. Entonces, fue en 1934 con Lázaro Cárdenas cuando se le empieza a dar otra vez mayor fervor a nuestra educación nacionalista. Pero ahora se establece la educación socialista, que en aquellos tiempos era un tema, un tabú, algo prohibido, algo inconcebible, algo difícil de entender, que México iba rumbo al socialismo. Aunque Cárdenas lo aclaró, no esa era la idea. Pero bueno, la gente lo interpreta a su manera. La gente cuando no conoce en esencia los fenómenos o los conceptos o los procesos, llega a caer en ese tipo de mentiras, en este tipo de situación. En los años 40, con el gobierno de Adolfo López Mateos, se implementan los libros de texto gratuitos con la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos. Y con ello se da un fuerte impulso, un fuerte progreso a lo que viene siendo nuestro sistema educativo nacional. Es decir, estamos viviendo el proceso de cómo el sistema educativo nacional se va consolidando. Reitero, como decían las abuelitas, pian pianito, de gotita en gotita, se llena el cantarito. Y a través de los diversos gobiernos, sean de Lázaro, sea Adolfo Mateos, otros presidentes, es como se empieza a darle fuerza, a darle consolidación a nuestro sistema educativo, dándole estructura, dándole ordenamiento, dándole organización. En los años 40 se implementan los libros de texto gratuitos durante el gobierno de Adolfo López Mateos. Aunque Adolfo López Mateos, recordemos, fue presidente de lo que fue del año 1952, no 64, del 58 al 64, años 50. Aunque se consolidaron en este régimen porque él creó la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito. El artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación de 1993, que abrogó la Ley Federal de Educación, la ley del ahorro escolar, la ley que establece la educación normal para profesores de centros de capacitación para el trabajo y la Ley Nacional de Educación para adultos, que fue reformada en el 2000 y cada año a partir de 2002
hasta el 11 de septiembre del 2013, son los principales cuerpos legales que regulan al sistema educativo y establecen los fundamentos de educación nacional. ¿Lo vimos en clase anterior? Actualmente las leyes que rigen la educación, que sientan las bases, los postulados, los principios bajo los cuales se regula la educación en nuestro país y que por tanto autoridades, directivos, maestros, alumnos y padres de familia quedamos sometidos bajo esta ley son el artículo tercero constitucional de la Constitución de 1957 y la Ley General de Educación. Esta ley, que viene desde 1993, de la época de Carlos Salinas de Gortari, abrogó la Ley Federal de Educación. Antes de la Ley General de Educación estaba la Ley Federal de Educación, la Ley del Ahorro Escolar, la ley que establece educación normal para profesores de centros de capacitación para el trabajo y la Ley Nacional de Educación para adultos. Como puedes ver, le estamos dando cuerpo, le estamos dando forma, le estamos dando contenido, estructura a lo que conocemos como el sistema educativo nacional, que no ha sido un proceso de días o de meses, ha sido un proceso, como estamos viendo, evolutivo, a través de lo que viene siendo nuestra historia, que se inicia en 1857, cuando Benito Juárez y las famosas leyes de reforma vienen a dar un parteaguas a lo que viene siendo nuestra ciudad, acabando con los gobiernos de privilegio como eran el de los conservadores, Agustín de Iturbide, Anastasio Bustamante, como lo era el dictador, el primer gran dictador de nuestro país, Antonio López Santana, porque el segundo, y quizás el más grande de ellos, de los dictadores, fue Porfirio Díaz, 1876-1911. Y uno que por ahí quiso hacerse, pero no logró, que fue Victoriano Huerta, el mismo que mandó matar al presidente Madero y al vicepresidente José María Pino Suárez, y trató de establecer nuevamente gobiernos conservadores. El artículo tercero de la Constitución estipula que todo individuo tiene derecho a recibir educación y cada federación, los estados y los municipios le impartirán en los niveles de preescolar, primaria, secundaria y bachiller, es decir, preparatoria o también llamado bachillerato. Insisto, se está consolidando, se está formalizando, se está en consecuencia estructurando, dándole cuerpo a nuestro sistema educativo nacional a través de diversas etapas históricas, a través de diversos procesos históricos, a través de diversas disposiciones u ordenamientos que al final nos conducen o nos van a llevar a lo que viene siendo. En 1976 se aprueba la famosa Ley Nacional de Educación para adultos, que norma y regula la educación que se ha de brindar a los mayores de 15 años que no han concluido su educación primaria o secundaria. Le estamos dando mayor fuerza, le estamos dando mayor poder al sistema educativo nacional. No solo hay que ver la educación del niño, del puberto, del adolescente y del joven. Hay que ver también por la educación de aquellos que hoy, siendo adultos mayores, que hoy estando en el periodo de la vejez o de la ancianidad, o aún antes de la madurez, no pudieron llegar a la escuela, no tuvieron acceso a la escuela, y que ahora hay que establecer un sistema adicional al sistema educativo nacional que permita que esta gente no quede, por tanto, exenta del proceso educativo de enseñanza-aprendizaje. En 1976, estamos hablando del gobierno 70-76 de Luis Echeverría Álvarez, se aprueba la Ley Nacional de Educación para Adultos, para normar y regularizar la educación que se ha de brindar a los mayores de 15 años que no han concluido su educación primaria o lo que viene siendo su educación. Años atrás y durante el porfiriato, que hay que destacarlo,
en el régimen del Porfiriato, en el año 1905, Justo Sierra, historiador y filósofo, estableció la Secretaría de Instrucción Pública y de Bellas Artes y volvió a abrir en 1910 la Universidad Nacional de México. Por otro lado, su acción principal a nivel primaria solo abarcó el Distrito Federal y territorios federales del país, sin trascender a las entidades federativas. Esto hay que destacarlo, compañeros. Porfirio Díaz o el Porfiriato 1876-1911 fue una dictadura. Una dictadura porque benefició a las minorías, a unos cuantos, inversionistas, capitalistas nacionales y extranjeros, grandes comerciantes, grandes industriales. Pero afectó y perjudicó a la mayoría del pueblo. Obreros, campesinos, artesanos y la mayor parte del pueblo mexicano, viviendo en pésimas condiciones, en pésimas formas de vida. A pesar de esto, dentro del gobierno del dictador de Díaz, existió gente con ideas liberales, gente con pensamientos claros como fue Justo Sierra. Fue justamente Justo Sierra, a pesar de vivir en gobiernos conservadores, quien restableció y reaperturó la Universidad Nacional de México que había sido cerrada. Y él, lamentablemente, pero ya hizo un esfuerzo, estableció en la nivel primaria solo en el Distrito Federal y en los territorios federales. ¿Por qué? Recordemos que anteriormente, y yo todavía lo llegué a conocer, hoy hablamos de 32 entidades federativas, como dije en la clase anterior. Pero antes de las 32 entidades federativas, había solamente 31 estados más un distrito federal. El distrito federal no tenía las características de lo que son los estados. Pero antes de las 31 estados y un distrito federal, en mis tiempos, existían 29 estados, 2 territorios federales y un distrito federal. Había, por tanto, 2 territorios federales, que eran Baja California y que eran Quintana Roo, más aparte el Distrito Federal. Suma total serían 132, pero ahora divididos en 29 estados, no, 30 estados, 2 territorios federales y un distrito federal. Sí, 29. ¿Sí? Suma total 32. Hoy llamaríamos entidades federativas. Y ante Justo Sierra formó parte de un gobierno conservador, de un gobierno que no daba libertades, de un gobierno opresor y arbitrario que afectaba a los grupos vulnerables, a las clases sociales. Tuvo la cualidad o la visión de crear dentro de su rama como secretario de Instrucción Pública el apoyar, el fomentar la educación al que sigue siendo el pueblo. Y aunque esta acción solo abarcó al Distrito Federal y a los entonces llamados territorios federales que eran Baja California y que eran Quintana Roo, tuvo al menos ese otro tipo de aciertos, compañeros. Otros grandes aportadores al sistema educativo nacional fueron Álvaro Obregón, presidente de México 1920, 1900, no, perdón, 1920, 1924. En el año de 1921 se establece la Secretaría de Educación Pública, ya no es la de Instrucción Pública como lo fue en la época del Porfiriato. Ahora se le llama Secretaría de Educación Pública. Y el presidente Álvaro Obregón nombra como secretario de la misma a José Vasconcelos Calderón. A partir de ese momento, el Estado se preocupa más por la educación a nivel nacional y va sembrando poco a poco el territorio de escuelas, maestros, planes y programas educativos. Durante el periodo de Vasconcelos se comienza la lucha contra el analfabetismo. Se crea la Escuela Rural Mexicana, se incrementan las bibliotecas, se editan libros y se impulsan las bellas artes. Se empieza a ampliar, a consolidar el sistema educativo nacional. Cárdenas lo hizo, Benito Juárez lo hizo, la Revolución Mexicana
lo hizo o aportó parte de todo ello. Ya en periodos o en décadas más recientes, en los años 20, cuando inicia nuestra vida institucional, cuando México triunfa derrocando al dictador Díaz y estableciendo gobiernos nacionalistas revolucionarios, fue justamente de 1920 a 1924. Recordemos que al principio los presidentes duraban solo 4 años. Los periodos presidenciales desde Guadalupe Victoria, primer presidente de México, 1820 y tantos, 24 más o menos, hasta lo que es Lázaro Cárdenas, los presidentes solo tenían un periodo de 4 años. Fue hasta Lázaro Cárdenas, 1934, 1940, cuando por fin se establecen los sexenios o los gobiernos de 6 años. Salinas intentó que el gobierno fuera de 8 años, como en Estados Unidos. Sabemos usted y yo que en Estados Unidos se elige un presidente por 4 años. Después de 4 años, él puede reelegirse para tener otros 4 años, suma total 8 años. Y aunque Salinas quiso establecer este régimen, no prosperó y se mantuvo el régimen solamente de 6 años. Pero este régimen se mantuvo, o se estableció, mejor dicho, se estableció en el gobierno de Cárdenas del 34 al 40. Por tanto, Rosa Cárdenas viene siendo el primer presidente sexenal o el primer presidente que dura 6 años. Pero antes de él, al triunfo de la Revolución Mexicana del 20 al 21 y concretamente en el año, del 20 al 24 del 21, se establece la Secretaría de Educación Pública. El presidente Álvaro Obregón nombra a José Vasconcelos Calderón como su primer titular. A partir de este momento en que se crea la Secretaría de Educación Pública y se nombra como secretario a José Vasconcelos, el Estado se preocupa más por la educación a nivel nacional, es decir, por la federalización de la educación. Y va sembrando poco a poco el territorio de escuelas, maestros, planes y programas educativos. Durante el periodo de Vasconcelos se comienza la lucha contra el analfabetismo, se crea la Escuela Rural Mexicana, se incrementan las bibliotecas, se editan los libros, se impulsan las bellas artes, y todo ello con el fin y con el ánimo de ir fomentando la educación, de ir creando un sistema educativo nacional, dándole una estructura, una consolidación, una organización, una fortaleza, y mantener lo que actualmente vamos a ver en su momento oportuno, que es el sistema educativo nacional. A grandes rasgos, hemos hablado de ese aspecto histórico fundamental en lo que viene siendo este proceso evolutivo de cómo la educación se fue consolidando, se fue dando a través de diversas etapas históricas, desde Reforma, Porfiriato, Revolución Mexicana, Lázaro Cárdenas del Río, Adolfo López Mateos, Álvaro Obregón, antes que todo esto, para poder consolidar un sistema educativo nacional fuerte, un sistema educativo nacional listo para poder atender las diversas demandas que la sociedad mexicana requiere y que va requiriendo y que seguramente requerirá y que seguramente se modificará, se ajustará a los nuevos cambios que viene implicando este tipo de transformaciones. Pues bueno, jóvenes, compañeras, espero que con esto vayas visualizando lo que es el sistema educativo nacional, que en su momento lo vamos a definir, lo vamos a apreciar, y que vayas entendiendo el contenido de esta materia, y más que el contenido, la importancia de esta materia en lo que viene siendo tu preparación como futura maestra, como futura pedagoga. Entendamos pues la educación a través de sus diversas áreas o materias que la conforman, lo que realmente es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Un proceso muy complejo, un fenómeno o actividad llamada educación de igual llena de complejidad, que iremos desglosando para que usted con el tiempo se convierta en toda una experta, en todo un especialista en lo que es la educación, y verla en toda su extensión, en toda su magnitud, en todo lo que viene siendo su universo. Las dejo, compañeras, nos vemos en unos cuantos segundos en Zoom para poder ver dudas, aclaraciones, comentarios sobre esta nueva materia,
ver la tarea que, como ya bien sabes, es de cajón, la tienes que llevar a cabo y ver algunas cosas que atenderé con mucho gusto por si las hay. Nos vemos en unos cuantos segundos en Zoom.